Hola chiquillos, nos encontramos esta vez en ya la cuarta clase de esta segunda fase del año escolar. Les voy a presentar ahora lo que corresponde a la clase de hoy día, ¿ya? Mientras se abre la ventana o mientras se comparte con ustedes la información, les voy a comentar un poco de qué se va a tratar la sesión de hoy y más o menos cómo la vamos a ir trabajando, ¿sí? La verdad es que la clase de hoy va a ser de alguna manera distinta porque va a conjugar los tres elementos que nosotros hemos visto en las clases anteriores, ¿sí? O sea que de alguna manera con esta clase colocamos fin a la unidad 2 que se llama Chile en la primera mitad del siglo XX. Es nuestra clase número 4 y el objetivo de trabajar hoy día es relacionar las transformaciones políticas, económicas y sociales de la primera mitad del siglo XX, ¿ya? Recuerden que la actividad va en las fichas que a ustedes les mandan a través de la aplicación Comunicap y yo se las comunico también al final de la clase, ¿sí? Así que vamos a proseguir. Bueno, las tres temáticas en realidad que nosotros vimos anteriormente, una en cada clase en realidad, primero fueron las políticas, después vimos las económicas y la que vimos la semana pasada en realidad fueron las sociales. Todas se conjugan entre sí, todas tienen una relación una con la otra, ¿sí? Entonces, por eso la idea de esta clase en realidad era relacionar los tres conceptos, cómo estos tres elementos ya se interrelacionan entre sí. Entonces, las imágenes que aquí yo les muestro corresponden eh, a las transformaciones más bien políticas, ¿sí? Les hago un poquito de recuerdo a modo de resumen en cada tema. Lo que aquí se puede ver, ¿ya? Son los problemas políticos que tenía el presidente eh, dentro del mismo gobierno, ¿ya? Con los suyos de alguna manera. Y la fotografía que yo tengo acá arriba, que estoy apuntando aquí con la fletita, tiene que ver con los problemas sociales que tenía la gente y que el gobierno, ya a principios del siglo XX, de hecho en los años 20, no se hizo cargo de los problemas reales que tenía la gente en ese tiempo. Y recordemos que a esos problemas reales se les denominó cuestión social, ¿sí? Y que cuando el Estado ya pasa de este sistema parlamentario que venía en decadencia, en donde los senadores y los diputados tenían mucho mayor poder que el presidente, y pasa esta crisis del parlamentarismo y se pasa a un sistema más bien presidencial, el presidente de ese entonces, Arturo Alessandri, se empieza a hacer cargo de las necesidades de la gente, ¿sí? Si bien su discurso en su primer gobierno era súper populista, cercano a la gente, que se iba a hacer cargo de los problemas de la gente, el Parlamento no lo dejó gobernar en un 100%. Y en su segundo gobierno él mantenía un poco estas mismas ideas, pero fue un poco más drástico también. Entonces, lo que se empezó a aplicar en esta época fue el concepto, y que de hecho ustedes lo tienen que trabajar en una de las preguntas, ¿ya? Que aparece al final de la clase, lo que es el estado de bienestar, ¿sí? Y este estado de bienestar tiene que ver con que el Estado tiene que garantizar ciertos servicios a la población, como por ejemplo el tema de la salud, la vivienda, la educación. El Estado se debe hacer cargo de esto, ¿sí? Y de alguna manera, cuando un Estado se hace cargo de estas problemáticas de las personas y no las deja solas, se va poco a poco como democratizando, ¿sí? La sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera eh, las personas
se van a ir sintiendo protegidas. Y esa protección, ¿ya? Está adherida a lo que son los derechos de las personas, aunque en esa época no se conocían como tal, ¿sí? No se conocían como los derechos obligatorios que se tenían que tener hacia las personas, pero era una forma más o menos de resguardar el bienestar de la población. Después tenemos el modelo económico, ¿ya? El modelo económico que se implementó en aquella época fue el modelo Easy, pero resulta que este modelo Easy nace precisamente a raíz de una crisis económica, la crisis del 29 en Estados Unidos, pero que repercutió en Latinoamérica también y en el resto de algunos países, pero que uno de esos países, ¿ya? Al que más afectó fue precisamente Chile, en donde dependía prácticamente de la venta de sus materias primas, de sus recursos naturales. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Como los países estaban en una crisis económica, estaban en quiebra, esos países que compraban los recursos a Chile ya no podían seguir comprando. Por lo tanto, Chile eh, no tenía ninguna entrada económica. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Implementaron este famoso modelo Easy, ¿ya? Que es la industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué significaba eso? Que Chile iba a dejar de eh, traer cosas, perdón, traía cosas desde fuera, pero privilegiaba más bien el comercio local, la industria local. El Estado empezó a invertir en las empresas chilenas, les empezó a dar plata para que pudieran invertir, para que pudieran salir a flote nuevamente. Y si bien se traían productos de afuera, eran mucho más caros, entonces acá no tenían competencia. El que este modelo Easy fracasó porque resulta que si bien intentaron industrializar a Chile, se compraron maquinarias para poder producir acá, manufacturar acá. Eh, esa maquinaria, cuando se estaba a perder una, por ejemplo, necesitaba de un repuesto. Y ese repuesto no se vendía acá en Chile, se vendía generalmente en Estados Unidos, en Europa. Entonces, se demoraba mucho en traer ese repuesto a nuestro país. Y en ese intertanto que se demoraban en traer el repuesto, arreglar la máquina, era una pérdida económica para las empresas. Entonces, desde ahí, desde ese ejemplo, el modelo Easy no funcionó, fracasó. ¿Sí? Y el tercer elemento que nosotros alcanzamos a ver hasta la semana pasada eh, fueron los cambios sociales o las transformaciones sociales que hubo durante esta época. Y uno de los más fuertes, en realidad, fue el derecho a voto que tuvo la mujer, eh, el derecho a voto primero municipal y después presidencial. Y no solamente eso, sino que después el derecho a voto se extendió a las personas no videntes y también a las personas analfabetas, a aquellas que no sabían ni leer ni escribir. Entonces, ese tipo de espacios también democratizan a la sociedad, ¿ya? Porque la hacen partícipe de que la población pueda escoger, pueda participar, tenga literalmente eh, derecho a voz y a voto, ¿sí? Y más acá abajito les aparece un mensaje que si bien tiene que ver con el mismo voto, es más bien un medio de comunicación, ¿sí? Aparece en un diario. Dad los derechos a quien nos da la vida, conceded a la mujer el voto político. Entonces, este medio de comunicación, que eran generalmente los diarios, las revistas, la radio, el cine, ¿ya? Televisión no había mucho en ese tiempo, los deportes, de alguna manera, empezaron a ayudar que las informaciones se masificaran mucho más rápido, ¿sí? Y obviamente esto ayudó a que no solamente eh, las zonas urbanas tuvieron acceso a la información, sino que también las zonas rurales. Ahora, de alguna manera a ustedes un poco se les pregunta, ¿ya? Eh, ¿Cómo?
¿ya? Estos tres conceptos están relacionados. Eso es lo que nosotros queremos ver hoy día. ¿Cuál es la conexión entre, entre estas tres palabras, entre estas tres tipos de transformaciones? ¿Sí? A ver, vamos un poco por parte. La transformación política tenía que ver con la cuestión social. A esto se le sumó la crisis económica. Por lo tanto, los índices de pobreza y los índices de cesantía crecieron mucho más. Si hay cesantía, la cuestión social también empieza a aumentar, ¿ya? Empieza más que a aumentar, a agravarse cada vez la situación. Entonces, las personas no tenían una buena calidad de vida, vivían en muy malas condiciones, en lo que se llamaban los conventillos, lo vimos en la primera clase analizando una fotografía, eh, y resulta que obviamente en estos conventillos la higiene tampoco era la más óptima. Por lo tanto, eh, las personas que vivían en este tipo de viviendas contraían muchas enfermedades, y la población más afectada cuando contraían este tipo de enfermedades eran los niños, era la población infantil. Entonces, en esta época también había un problema social también, que era la alta mortalidad infantil, ¿sí? Eh, y bueno, de acuerdo a eso, ya, y a esta crisis económica que se produce y que empeora mucho más las cosas, el Estado tiene que ver cómo regula eso. Y en este regular es que eh, implementan el modelo EASY, que al principio de verdad sí funciona, pero que con el pasar del tiempo esto se fue desgastando, y la población otra vez se fue endeudando, los precios no se podían mantener fijos, existía lo que era la inflación, los precios iban subiendo cada vez más y por lo tanto los productos que se producían acá en Chile costaban mucho más de lo que era su valor real. Y si las personas empezaron a quedar sin trabajo nuevamente, no podían acceder a esos productos, ¿sí? Entonces, claro, aparecieron también durante todo este periodo, durante esta primera mitad del siglo XX, eh, las manifestaciones sociales, porque la gente no estaba de acuerdo, no estaba contenta, obviamente, con lo que pasaba en aquella época. Entonces, estas manifestaciones sociales se dieron a través de las huelgas, los reclamos, la aparición, por ejemplo, de la legislación laboral, que en los años 20 en nuestro país era prácticamente inexistente. Los partidos políticos, ya sobre todo los del sector de izquierda, empezaron a representar a la clase trabajadora, y eso no excluyó en este caso a la mujer, también fue parte de este tipo de manifestaciones. Eh, y por ende, todo lo que va sucediendo en 30 o 40 años aproximadamente, se va conectando una cosa con otra, ¿sí? Una lleva a la otra. Va a ser como una especie de efecto dominó. La cuestión social durante la transformación política va a ser un grave problema. Se va a acrecentar con la transformación económica, con la crisis del 29. Se va a regular un poco con el modelo EASY, pero eso no asegura que no vuelva a pasar, a suceder, o que saque a la gente de su extrema pobreza, ¿ya? Y a través de la transformación social, como les decía recién, todo esto va a generar un malestar en la gente. Entonces va a empezar a intervenir a través de las marchas muchas veces, ¿ya? Y no solamente de la gente trabajadora, sino que también aparece un nuevo sector social que es la clase media, ¿ya? Una clase que va a tener mayor acceso económico, pero que de alguna manera igual tenían que endeudarse para poder adquirir sus cosas, ¿sí? Obviamente dentro de todo este proceso aparece el voto femenino,
y lo que les denominaba recién el tema de la cultura de masas. Y la cultura de masas no es algo propio que se haya dado aquí en nuestro país, ¿sí? Sino que más bien venía de la influencia de Estados Unidos, en donde a través de los distintos medios de comunicación que llegaban a mucha gente, por eso se llama de masas, porque fue masivo en realidad, eh, ayudaron a que la gente se informara a través de distintos medios, ¿ya? Sobre todo también para la gente que no sabía leer ni escribir. Entonces, el objetivo básicamente de hoy día, chiquillos, es que ustedes puedan hacer la relación, ¿ya? De estos tres parámetros, ¿ya? O de estos tres tipos de transformaciones. Lo político, lo económico y lo social. Entonces, desde ahí la actividad que se les presenta hoy día, ya, o el ticket de salida como resumen de toda esta unidad, es primero la pregunta número 1, que dice, completa la siguiente tabla, apoyándote en los contenidos de clase, en todo lo que vimos además en las 3 clases anteriores, y el texto del estudiante. Ahora, dentro del texto del estudiante, los conceptos que aquí aparecen, ya se los doy en las siguientes páginas. En la lectura de las páginas 32, el recurso 19, que también está en la página 32, la página 300, que es parte del glosario del libro, y ahí aparece lo que es el concepto de estado de bienestar, que se les explicaba al principio de la clase, la página 96, la página 108 y el recurso 51 de la página 109, ¿ya? De hecho, en la página 109 aparece como un balance de lo que es la sociedad chilena a finales de la década del 50, principios de los años 60, en donde la realidad, sobre todo de las clases más bajas, no era muy distinta a la de los años 20, años 30. ¿Ya? O sea, en 30 años la clase social trabajadora o las clases más desfavorecidas de alguna manera eh, no fue muy distinta a su situación económica y social. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer del modelo EASY, el estado de bienestar y el reconocimiento de derechos de las mujeres? Primero, definir cada concepto, ¿ya? En segundo lugar, cuál fue la relevancia histórica o la importancia histórica de cada uno de estos procesos y cuál fue el aporte a la sociedad democrática, ¿ya? Entendiendo eso como que hoy día hay una mayor cantidad de participación de la ciudadanía o de la población, eh, y al mismo tiempo una manera de hacer valer los derechos de las personas, ¿sí? En cuanto a la segunda pregunta y final, de cierre de unidad, ¿ya? Tiene que ver con el objetivo de la clase, que en el fondo es como relacionar estos tres conceptos, lo político, lo económico y lo social, ¿sí? Entonces, a partir de los contenidos de clase, y lo visto sobre todo en las transformaciones sociales, ¿qué balance o conclusión podrías hacer sobre Chile a mediados del siglo XX? En el fondo, lo que se le está preguntando es como, ¿qué conclusión, ya, sacan de todo lo que nosotros hemos visto en lo que fue la primera mitad del siglo XX en Chile? Es decir, desde el 1900 o 1910 aproximadamente hasta el 1950 y finales de los 50, acercándonos a los 60, ¿sí? Recuerden, chiquillos, enviar sus tareas y consultas al correo bestay@cmch.maristas.cl. ¿Ya? Estoy recepcionando sus trabajos, eh, así que ojalá puedan entender bien esta clase, ojalá les haya servido un poco el resumen, ¿ya? De las 3 últimas clases, y con esta clase, chiquillos, estaríamos eh, cerrando prácticamente lo que es la segunda unidad de este año, ¿sí? Así eh, que tengan un buen día y nos encontramos nuevamente en otra sesión.